Vale, pues nada, estuvimos viendo un poco la parte de hacer TDD con el caso de uso para obtener un cliente por ID. Teníamos aquí este test en el que estábamos probando el caso de uso de crear un cliente y comprobarlo. Vale, entonces, bueno, aquí teníamos la parte de crear, comprobábamos que la respuesta era la que nosotros esperábamos y después con ese ID que nos daba hacíamos un get al endpoint nuevo y comprobábamos que todos los valores que nos devolvía se correspondiesen a los que habíamos enviado. Entonces, bueno, también estuvimos viendo aquí en la parte de los DTOs. Si os acordáis, habíamos visto uno o dos streamings atrás, esta parte que os había dicho que podríamos darle una vuelta para refactorizarlo un poco, porque si os fijáis aquí estamos comprobando estos 4 valores que no sean null y estamos lanzando una excepción, bueno, pasándole estos parámetros. Entonces, vamos a empezar por aquí hoy. No tengo un guión definido para hoy, simplemente vamos a seguir trabajando con casos de usos que se nos vayan ocurriendo y con pequeños refactorings. Y entonces algo que podéis hacer aquí es crear aquí una constante privada que sea, por ejemplo, values, y aquí lo que voy a hacer es meter los valores que recibe este método create. Entonces tenemos que, por una parte, el name, por otra parte, address, age y employee ID. Vale, este es un ejemplo, ya os digo, como siempre, esto es como veis vosotros, que se adapte mejor a vuestros casos de uso. Y entonces ahora aquí hay unos métodos que implementa PHP, el lenguaje en sí, y hay uno que es, a ver si me acuerdo. Function getArgs, Este método, si hacemos clic en él, es nativo de PHP y pone devuelve un array con un listado de los argumentos de la función. Si vamos a la definición, en la documentación oficial, ves que está disponible desde PHP desde la versión 4 hasta la 8, y si bajamos un poco, bueno, aquí os indica lo que devuelve un array con los valores de los elementos que se le pasan a esa función. Y entonces, como podéis ver, bueno, numargs, no, esta no es. Getargs. Ostras, le estoy dando aquí a la documentación y me está mandando. Vale, aquí getArgs, ¿veis? Entonces aquí, si por ejemplo tenéis una función que no recibe argumentos, no os dará ninguno, y si tiene argumentos os devuelve un listado, un array con la clave 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, y el valor es cada uno de los valores de esos argumentos. Lo vamos a ver ahora con el debugger. Y entonces lo que podéis hacer aquí es, en este args vamos a tener los argumentos. Voy a poner aquí un breakpoint y vamos a probarlo con el debugger. Y vamos entonces a venir aquí a nuestro test de create customer, porque este es create customer input DTO. Vale, pues lo bueno es que podemos utilizar nuestros tests para probar estos casos de uso. Entonces le voy a dar a debug y va a fallar porque creo que no estoy ejecutando los contenedores. Vale, los ha ejecutado. Vale, dejadme iniciarlos yo aquí. Vale. Entonces, volvemos a ejecutar el test. Vale, aquí le damos a debug y entonces ahora, si os fijáis, estamos aquí en el create y si le doy al siguiente, aquí en args, vamos a ver que tenemos un array de 4 valores. Tenemos el 0, 1, 2 y 3 y tenemos Peter, Fake Street, 30 y este ID. Y esos son estos valores que vienen aquí.
Vale, entonces, fijaos, de hecho ya lo pone aquí PHP Storm con la ayuda. Lo que hace este método, esta función nativa de PHP, es daros un array con los argumentos que recibe una función. De esa forma, como podéis ver, podemos evitar el ir haciendo isNull, isNull, isNull. Y entonces otra cosa que podemos hacer ahora es, como tenemos este array aquí con los nombres de las claves, o sea, de los atributos que recibe el método, y aquí tenemos sus valores, lo que podemos hacer es decir que values equals to, y podemos hacer un array combine. El primer parámetro que le pasamos es nuestra constante con los valores y el segundo los argumentos. Entonces, si vamos a la definición de array combine, lo que nos dice es que crea un array utilizando los elementos del primer array como claves y los elementos del segundo array como valores. Entonces, eso lo que nos va a permitir es que aquí en values tengamos como claves estas de aquí, name, address, age y employee ID, y como valor de cada una de estas claves los que le estamos pasando aquí a este método. Vamos a darle otra vez al debugger, y si ahora venimos aquí a values, vais a ver que efectivamente tenemos name Peter, address fake street 123, age 30 y employee ID, el ID que le pasamos en el test. Vale, entonces ahora lo que podemos hacer es incluso podemos utilizar esto aquí, ¿vale? Porque es simplemente la llamada a una función. Y entonces ahora que tenemos los valores podemos iterar por ellos. Yo aquí me puedo crear un array vacío que va a ser empty values, por ejemplo. Y aquí voy a ir almacenando los valores que estén en blanco que vengan aquí. Entonces, values as value, y lo que voy a hacer es que si es null value, bueno, aquí tengo que pasar, perdón, key y value, vale, acordaos, porque aquí tengo las claves que son estas de aquí y luego los valores. Entonces paso key value y digo, bueno, pues si el valor, que sería uno de estos que vienen aquí, es null, lo que voy a hacer es empty values y le voy a añadir la clave, ¿vale? Porque me interesa almacenar las claves en el sentido de, pues, el nombre es null, age es null y employee ID es null. Y entonces ahora aquí lo que puedo hacer es que si empty values no está vacío, es decir, que tiene un contenido, aquí podéis utilizar empty porque va a evaluar que si es un array sin elementos lo va a considerar como vacío, o podéis hacer un count, ¿vale? Podría valer cualquiera de las dos soluciones. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer es create from array y en vez de pasarle aquí un array con los valores hardcoded, como hicimos, le voy a pasar el empty values, porque esto va a ser un array justamente con los valores que falten aquí. Y entonces, como veis, bueno, hemos hecho un pequeño refactor para que quede, o sea, parece un poco más complejo por el tema del array combine y el function getArgs, etcétera, pero al final queda un poco más escalable en el sentido de que si nosotros añadimos aquí más valores, simplemente tenemos que añadir aquí los valores que esperamos, y esto va a permanecer exactamente igual, porque aquí vamos a evaluar todos los parámetros que añadamos a mayores de los que ya tenemos o si los quitamos, y se le van a pasar a este create from array, que lo que va a hacer es el implode, como vimos, de esos argumentos. Entonces, bueno, una pequeña técnica así para que veáis también que podéis utilizar las funciones nativas de PHP para hacer un montón de cosas. De hecho, os recomiendo que practiquéis con ellas bastante, sobre todo con todas las relacionadas con arrays, para combinarlos, compararlos, generar nuevos arrays en base a otros valores, etc. Y entonces ahora vamos a ejecutar el test. Debería funcionar. Vale, tengo el debugger. Ahí está, o sea, está funcionando correctamente. Y después vamos a ir a la parte de test unitarios, que aquí al final no los creamos. Y lo que vamos a hacer entonces es crearlos. Es una buena idea cuando trabajéis con este tipo de arquitecturas el
el hacer test unitarios para vuestros DTOs. Como veis aquí tenemos lógica. Vale, si fuera simplemente asignar valores no habría problema, pero siempre que tengáis una clase, ya sea un DTO, servicio, etcétera, que tenga algo de lógica, está bien hacer un test unitario evaluando todos los posibles casos de uso para que si en un futuro vosotros o algún compañero o quien sea modifica esto, sepáis si lo ha modificado y podéis preguntar en un code review, por ejemplo, a qué se debe ese cambio. Entonces vamos a empezar con este DTO. Lo que voy a hacer es copiarme la ruta para tener la misma estructura en el directorio de testing. Y entonces me voy a venir aquí a test, voy a crear otra carpeta que se va a llamar unit. Y ahora dentro voy a crear otra estructura de carpetas. Que en este caso lo voy a crear así, a ver si lo tenemos igual en el de funcionales. Sí. Vale, fijaos que tenemos igual la misma estructura de carpetas. Y entonces vamos a crear aquí el test. Vale, bueno, Radigar pregunta, ¿las validaciones propias de cada campo las haría también en el DTO? Claro, lo ideal sería que tu DTO... Esto es lo bueno de estas arquitecturas, que es que nosotros tenemos que tratar de encapsular todo lo máximo posible. Es decir, que si aquí tenemos que comprobar que el nombre tenga una longitud mínima de 2 caracteres y máxima de 6, que lo hagamos aquí. Para no ensuciar mucho este método principal, lo que podéis hacer es crear métodos privados. Y otra cosa que podéis hacer, y que seguramente lo prepare para el siguiente streaming porque me interesa mucho, es utilizar el Validator Component de Symfony, pero crear una abstracción para no tener que acoplarnos a él en nuestras capas de aplicación y de dominio. Lo que pone aquí Torete también de tener value objects, efectivamente también sería una buena opción. Lo que pasa es que es básicamente una forma de hacer lo mismo, pero de distintas formas. Porque si yo, por ejemplo, aquí creo un método privado que me compruebe el nombre y lo tengo aquí y compruebo, por ejemplo, que la longitud sea un mínimo de 2 y máximo de 20, eso podría hacerlo en el constructor de un value object. Vale, entonces sí que podemos hacerlo de las dos formas. Exacto, o sea, lo ideal, ya que estamos trabajando con hexagonal y seguramente cuando empecéis con hexagonal en cierto punto os movéis a DDD, porque esa es la idea, ¿vale? De ir implementando estas arquitecturas a medida que tenemos conocimiento sobre el proyecto, es tener value objects y hacer las validaciones ahí. Pero hay otra cosa que me interesa también, que es un punto intermedio, que es utilizar el validator component. Como ya sabéis, los componentes de Symfony se pueden utilizar o bien como embebidos en el framework o podéis utilizarlos standalone. ¿Eso qué significa? Que vosotros podéis instalaros el componente y no necesitáis ni siquiera tener Symfony instalado para trabajar con él. Entonces fijaos aquí, ¿veis? Esto es un caso de uso standalone, lo que significa que no necesitamos Symfony. O sea, esto sería un archivo PHP normal. Nosotros aquí hacemos el import de lo que necesitamos, en este caso las constraints de length y not blank y el validation. Entonces aquí tenemos en la factoría esta de que viene en la clase validation, create validator, que lo que va a hacer es darnos una instancia de un validador. Y luego las validaciones, lo que tenemos que hacer es ese validator validate y le tenemos que pasar el campo y luego lo que queremos, en este caso veis el new length, pues longitud mínima de 10 caracteres y que no sea not blank. Y después lo que haríais sería hacer un count de violations. En este caso, por ejemplo, veis que aquí le está pasando un nombre hardcoded. Y lo que va a hacer es, sobre este valor, ejecutar estas dos reglas de validación. Entonces, quiero preparar para el siguiente streaming, porque me parece muy interesante, cómo podemos instalar esto y crearnos una interfaz que sea validator interface, por ejemplo, igual que la que implementa Symfony, y después utilizar esa interfaz en nuestra capa de dominio. Vale, os voy a llevar al código porque es más fácil entenderlo. Lo que quiero hacer es, aquí en domain tenemos la parte de... Crearíamos aquí, por ejemplo,
validator, aquí crearía validator interface, esto tendría un método validate, y aquí lo que le pasaría, por ejemplo, puedo poner de momento object DTO y no devuelve nada. Vale, después aquí podría ser un poco más concreto porque lo que podría hacer es que nuestros DTOs implementen una interfaz y decirle, vale, pues este validator interface, el método validate, va a recibir un objeto de DTO que implemente esa interfaz y luego nosotros aquí tenemos el contrato y lo que haríamos sería en nuestra capa de adapter venir, por ejemplo, a new, crear aquí library. Vale, aquí le podéis llamar como queráis. Yo aquí, por ejemplo, tengo el database adapter, el framework adapter y aquí podría llamarle library o incluso vendor, vale, como mejor os parezca. Y entonces aquí lo que haría sería, o incluso puedo llamarle Symfony o dentro de framework, vale. Como estamos utilizando Symfony lo voy a poner aquí. Validator y aquí me crearía mi clase validator que implementa mi validator interface y aquí tendría el método validate. Entonces aquí en mi adapter lo que haría sería crear una implementación, o sea, una implementación concreta de ese validator component y entonces yo lo que haría sería, teniendo aquí mi validator interface, en mis DTOs, lo que podría hacer es inyectarlo o simplemente tener un servicio al que yo le pase el DTO y me lo valide. Vale, ya os digo que lo estoy haciendo así un poco de memoria y de lo que conozco del validator component, pero para que veáis un poco cómo sería este tipo de soluciones. En vez de acoplarnos directamente a Symfony con los DTOs y teniendo que venir aquí al fichero YAML y definir las reglas de validación, hacerlo nosotros, vale, utilizando el component, el validator component. Pero bueno, de momento lo voy a dejar así. Vale, Tore te pones, pero el validator component también podrías utilizarlo dentro de los value objects, ¿no? Claro, es decir que tú puedes tener value objects, puedes tener DTOs, puedes tener cualquier tipo de objeto en tu dominio y haciendo la abstracción del validator component tú puedes utilizarlo. Yo lo que podría hacer aquí es incluso en la parte del controlador vale, podría hacer la validación en este punto. O sea, yo tengo el request, que es el objeto que me viene del usuario, y antes de convertirlo a un DTO, pues lo que podría hacer también es crear una factoría para generar DTOs. Vale, sería complicarlo un poco entre comillas, porque yo lo que haría sería tener una factoría a la que le voy a decir los datos que tengo y el DTO que quiero. Y luego también podría pasarle qué validaciones necesito. Entonces, lo que haría esa factoría es devolverme un DTO ya validado. Dejad que le dé una vuelta durante esta semana y voy a buscar varios approaches para ver cuál es el que mejor se adapta a este caso de uso y para que podáis utilizarlo vosotros también. Yo sé que en el proyecto en el que estoy trabajando ahora, en mi empresa, tenemos algo parecido. Tenemos una librería que instalamos a través de como una dependencia con Composer y luego nosotros lo que hacemos aquí es a través de anotaciones, vale, es por ejemplo poner aquí validator group y aquí le pasamos una colección de validaciones, pues por ejemplo que los nombres no puedan tener, o sea, le vamos pasando las restricciones aquí. Y le decimos qué clase, le decimos, vale, pues el create customer request DTO necesita cumplir estas reglas. Y entonces lo que hace esa librería es justo lo que os acabo de comentar. Tiene una factoría a la que se le pasa esta request, que es la que tiene todos los valores, se le dice qué DTO queremos construir y qué validaciones necesita. Y de esa forma, cuando nosotros llegamos a este punto ya tenemos el DTO validado, o lo que podemos hacerlo es en el paso previo a pasarlo a nuestro use case. Pero bueno, dejad que le dé un par de vueltas y así os buscamos una solución sencilla para este caso de uso y la revisamos en el próximo streaming.
Vale, lo que voy a hacer ahora pues es continuar con el test de este DTO y entonces vamos a venir aquí a la parte de testing y aquí veis que he creado el test y esto extiende de test case. Y entonces ahora aquí lo que podemos hacer es public function test create así sin más y esto no devuelve nada. Entonces, dejad que cierre todo lo demás que no necesitamos. Y vamos a ver un poco lo que tenemos aquí. Entonces, si os fijáis, este DTO para que se construya correctamente, es decir, lo que sería el Happy Path, necesita name, address, age y employee ID con unas restricciones. Ya os digo que aquí tampoco estoy comprobando, por ejemplo, que la edad sea un número, pero bueno, podríamos hacerlo, pero simplemente es para que veáis como el ejemplo de... simplemente para comprobar que los valores no sean null. De hecho, también lo que podemos hacer es un poco de TDD con test unitarios para crear un test en el que se compruebe eso e ir completando nuestro DTO. Ya os digo que posibilidades hay un montón y para practicar este tipo de proyectos son geniales porque como veis a medida que voy hablando y voy improvisando un poco en el streaming me van surgiendo un montón de cosas que se pueden hacer y las que me estáis comentando vosotros como la de los value objects, el validator en los value objects, etcétera. Entonces es bastante interesante hacer este tipo de prácticas vosotros mismos en casa es súper útil. Entonces yo necesito estos valores y lo que voy a hacer aquí entonces es crearme una constante que es values y entonces voy a poner que name, casi me puedo copiar esto de aquí y entonces voy a decir que name va a ser Peter, lo mismo que hicimos en el test funcional, ¿vale? Poner unos datos. Voy a copiarme esto. Así, entonces, estos son los valores que necesito, son unos valores válidos que harían que la construcción del DTO fuera correcta. Entonces ahora aquí lo que voy a hacer es crear un DTO con esos valores. Y si os fijáis, esto recibe pues los que tenemos aquí, los valores que tenemos. Entonces voy a hacer self values de name. Tenemos address, age y employee ID. Entonces, esto es lo que os comento que sería el Happy Path. Que esto funcionaría correctamente porque como veis las validaciones están pasando y todo iría bien. Entonces ahora lo que puedo comprobar es assert instance of y voy a decir que el DTO que acabo de construir debería ser una instancia de create customer input DTO. Esto parece muy trivial, pero es importante porque a veces, sobre todo al utilizar factorías, puede pasar que hagáis algo mal y la factoría en vez de devolveros el DTO que estáis esperando, os devuelva otro que a lo mejor tiene los mismos valores como parámetros. Entonces está bien comprobar que la instancia sea la misma y ahora lo que podríamos comprobar es que los valores se correspondan con los que le hemos pasado. Y esto es por lo que os comentaba de que aquí como solo hay uno de los atributos que es un entero y el resto son strings, a la hora de construirlo podría pasárselo en un orden distinto y si la asignación no se hace correctamente, pues nos daríamos cuenta a través del test. Vale, entonces aquí vamos a comprobar. Aquí podemos hacer un assert equals de todos los valores. Bueno, sí, vamos a hacerlo uno por uno. Vale, ya os digo que este ejemplo parece súper trivial, pero a medida que el proyecto va creciendo y va escalando, os vais a dar cuenta de que os da más seguridad, os da más tranquilidad tener este tipo de test. Como veis aquí está funcionando correctamente todo.
Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar el caso de uso en el que, por ejemplo, dos de los valores que se le pasan son null. Vale, entonces lo que voy a hacer es crear el DTO y en vez de pasarle el nombre, le voy a pasar null y en vez de pasarle la edad, le voy a pasar null. Y entonces aquí lo que estoy esperando es una excepción. ¿Y la excepción de qué tipo es? Pues invalid argument exception. Y también puedo comprobar el mensaje. Eso es algo que también hago yo porque me interesa controlar el mensaje que está generando la excepción por si el día de mañana algún compañero, incluso yo mismo, cambio el mensaje por cualquier razón, ver que hay algún test roto y arreglarlo en el caso que corresponda, o si lo ha hecho un compañero, preguntarle en el code review, oye, ¿por qué has cambiado este mensaje? Entonces, me voy a poner aquí un breakpoint y lo que voy a hacer es ejecutar este test. Vale, veis, estoy en la comprobación y si os fijáis aquí, empty values tiene dos valores, name y age. Y entonces la excepción que me va a dar, si le doy a evaluar esta expresión, fijaos, es invalid arguments name, age. Me voy a copiar este mensaje y lo que voy a hacer es un self expect exception message. Así. Vale, entonces aquí lo que estoy comprobando es que la excepción sea de este tipo y que el mensaje sea exactamente este. Vale, entonces si lo ejecuto, veis que está correcto. Entonces ahora tendríamos un caso de uso para el happy path cuando se genera bien o cuando no se genera bien. Y vemos que nuestra validación está funcionando. Yo ahora podría hacer una validación en el que compruebe que age en el que la edad es un entero. Vale, ahora aquí estamos en la fase de TDD. Hemos hecho una parte de testing normal porque ya tenemos nuestro caso de uso y como os comentaba ahora vamos a ir añadiendo algunas validaciones simplemente por el hecho de que quiero ver cómo se hace y que podéis practicarlo vosotros. Entonces, aquí lo que voy a hacer es generar un DTO. Bueno, ya me va a fallar directamente por esto de aquí. Vale, o sea, no podríamos hacerlo. Vamos a hacerlo con la longitud del nombre porque si os fijáis aquí por el tipado de PHP, si yo le paso aquí un string, ya me va a dar un error propio de PHP en el que le estoy pasando un valor que no se corresponde. Entonces vamos a crear un test mejor en el que test name vale, bueno, ahora te leo, Walter. Voy a hacer este test y lo comentamos. Entonces, fijaos, voy a hacer un test en el que voy a comprobar que el nombre tenga más de 2 caracteres. Entonces, lo que voy a hacer es crearme un DTO y en el nombre le voy a pasar una A mayúscula. Si os fijáis ahora, bueno, tengo que decir que estoy esperando una excepción, evidentemente. Y entonces vamos a empezar con la fase de TDD. Yo aquí le voy a decir que self expect exception y le voy a llamar pues invalid argument exception, que es la que estamos lanzando en caso de que algo falle. Y si yo ejecuto este test, vais a ver que me da un error porque ha fallado el que esta excepción se lance. ¿Por qué? Porque el código no está comprobando eso. Entonces lo que tenemos que hacer ahora que tenemos el test rojo es que pase. Entonces lo que vamos a hacer aquí, una vez ya hemos comprobado esto, es menor que 2 y vamos a hacer un throw entonces de invalid argument exception y create from argument
y el argumento es name. Vale, como veis estoy comprobando eso. Si yo ahora ejecuto este test, pasa. Entonces, fijaos en lo que es el círculo este de TDD, que suele ser test en rojo que falla, luego test en verde que funciona y parte de refactoring. Entonces ahora vamos a la parte de refactor. Y esto podemos utilizar una técnica muy común que a los que hayáis visto vídeos de Martin Fowler sabréis que se llama extract to method. Bueno, le he dado aquí, vamos a ver. Esto va a recibir el name, validate name length. Y entonces lo que voy a hacer es meter esto aquí dentro. Vale, y bueno, aquí en vez de utilizar esto hardcoded, lo que puedo hacer... Bueno, sí, vamos a dejarlo así de momento, porque aquí simplemente tengo los nombres y tendría que hacer una referencia al valor 0. Entonces le pongo aquí name de momento para dejarlo así. Y si os fijáis, ahora tengo un método que puedo declarar incluso privado, en el que estoy comprobando que el nombre, si es menor de 2 caracteres, pues doy la excepción. Y entonces ahora puedo reemplazarlo aquí. Vale, validate name length de name. Vale, y private function, me gustaría saber por qué se está quejando esto. Ah, vale, porque he creado... No, está bien. A ver. Ah, porque es static, vale. Tendré que crearlo como private static. Y aquí hacer un self validate o incluso static validate name length. Vale, es porque como es un método estático, pues no se puede hacer referencia con this. Entonces, ahora si ejecuto este test, sigue pasando e incluso podemos validar el mensaje. Vale, le damos aquí a Evaluate Expression y veis que podemos poner aquí self expect exception message y ese mensaje. Volvemos a ejecutarlo y ahora tendríamos dos comprobaciones que están pasando. A ver. Walter pregunta, una consulta. En este caso, en que estás trabajando en una rama del proyecto, ¿se podrían ir haciendo pull request a esa rama previamente haciendo fork del proyecto? A ver, podrías hacer, o sea, si yo ahora, por ejemplo, abro un pull request con esta rama, yo puedo ir haciendo commits y pusheando todos los cambios que voy haciendo. Esa rama se va a ir actualizando y lo único que pasaría es que si, por ejemplo, en GitHub tuviera un action para que haga, por ejemplo, ejecute los tests cada vez que se hace un push, me ejecutaría de nuevo el pipeline. Vale, sí, lo de public y private, que ya lo puse. Vale, Radigar, a mí me gusta también crear el if al revés a modo de cláusula de guarda y tener el throw en el primer nivel. Sí, es lo recomendado porque te evita sobre todo el tener que crear un else más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre static y self? Nunca he llegado a entenderlo exactamente. La verdad es que es bastante tricky porque cuando buscas documentación así a veces no está bien explicado. La diferencia es si utilizas herencia. Imagínate que yo, bueno, en este caso este DTO es una clase final. De hecho, si te fijas, si le pongo aquí final, aquí se va a quejar. ¿Ves? Porque me dice que es redundante. Lo que significa el static es que si, por ejemplo, si yo tengo esta clase y luego tengo otro DTO que extiende de este DTO, si utilizo self,
voy a utilizar la instancia de la clase que he creado. Y si utilizo static, voy a utilizar la instancia de la clase padre. Vale, para que te hagas más o menos una idea, en el sentido de, vamos a ver, imagínate que yo aquí tengo otro DTO. Y esto hago que extienda de create customer input DTO. Entonces, este DTO tiene toda esta lógica, tiene este constructor y todos estos valores y tal. Entonces, si yo aquí hago referencia a self, estoy haciendo referencia a este. Y si hago static, estoy haciendo referencia a la clase de la que extiende. Vale, entonces lo que se recomienda para evitar estos problemas es que utilicéis bueno, no sé si lo estoy diciendo al revés o lo estoy diciendo correctamente. A ver si me voy a estar haciendo yo un lío y vamos a ver. Late static binding. Vale, in the above scenario using self will result in foo bar and using static will result in... Vale, es al revés. El static lo que hace referencia es a la clase en la que estás. Vale, si en este caso, por ejemplo, si yo hago static, me haría referencia a este objeto, y si utilizo self, me estaría haciendo referencia al objeto padre. Vale, entonces para evitar problemas, lo que se recomienda es siempre que cuando tengáis una clase que devuelva una instancia de sí misma, que devuelva un self, porque lo que os interesa es que devuelva la clase padre para el tema de herencia, por si queréis comprobar una interfaz o una clase, y el static para cuando queráis devolver una instancia de sí misma. Si os fijáis aquí, en el invalid argument exception, tengo algo similar. ¿Veis? Yo aquí, por ejemplo, tengo esta excepción que extiende de esta excepción nativa de PHP, y entonces lo que estoy haciendo es que este método create from message está devolviendo un self que sería una instancia de esta clase invalid argument exception, que es la nativa de PHP. Pero como estoy devolviendo un new static, devolvería una instancia de esta clase. Vale, entonces a la hora de comprobar si esta clase extiende de esta otra, podría hacerlo, pero el objeto que estoy devolviendo es una instancia de esta clase de aquí. Vale, no sé si me he explicado bien, pero básicamente es eso. El static hace referencia a la clase propia y el self a la clase de la que hereda. Por eso aquí, si yo le pongo aquí final y vengo aquí, te fijas que me está diciendo que es redundante, porque al ser una clase final no puede ser extendida por otra clase. Entonces eso significa que este static es redundante, y aquí podría poner básicamente así, porque es una instancia de sí misma, ya que es final. Es lío, ¿eh? Es bastante lío, porque ya os digo, lo he explicado al revés al principio y es un poco complicado, y es mucho más complicado cuando entiendes la teoría y después intentas aplicarlo, porque los estáticos se suelen utilizar mucho en temas de testing por el tema de utilizar una misma instancia de un objeto para ejecutar varios tests. Por ejemplo, en los tests funcionales se suele crear un usuario autenticado en vuestra API, por ejemplo, y con ese usuario autenticado hacéis todas las peticiones a vuestros endpoints. Porque si hacéis un TIS, cada vez que se ejecuta un test vais a crear un cliente nuevo, y eso va a hacer que ocupéis bastante memoria RAM. Y se suelen utilizar estáticos. ¿Qué pasa? Que si no se utilizan bien y a lo mejor tenéis 200 tests, os va a pasar algo raro, que decís, vale, 50 me van bien, luego de repente me fallan 25, luego si le cambio de static a self no me falla ninguno. Vale, es bastante complicado este tema de self y static. Torete, bueno, con static realmente no hay objetos. ¿A qué te refieres con esto? Con static realmente no hay objetos. Claro, en teoría estás haciendo la referencia al objeto en cuestión en el que estás ahora. En este caso sería el create customer input DTO.
No se instancia la clase ni se crea un objeto. Claro, efectivamente, sí. Digamos que mientras se pueda hay que evitar los statics y self. A ver, no es que haya que evitarlos, los estáticos son muy buenos. Por ejemplo, los temas de crear DTOs, fíjate que yo aquí tengo un estático, porque esto lo que me permite es que yo, por ejemplo, si me vengo aquí al controlador, lo estoy creando así. Si no fuera estático, vale, si esto fuera public function create, lo que tendría que hacer es inyectar aquí en el constructor o una factoría o inyectar un DTO y después llamar al método create con this DTO create. Vale, entonces es mucho más complicado y como no contiene ningún estado previamente, se puede utilizar perfectamente el static. Vale, porque lo que voy a hacer es crear un objeto y no hay ninguna lógica así que me lo impida. Entonces, vamos a cerrar esto. Vimos que ya teníamos el test y entonces ahora, vale, fijaos, estoy comprobando esto funciona y ahora voy a crear otro test. Seguimos en la fase de TDD, en la de test length is less than 10. Vale, vamos a comprobar, por ejemplo, que el nombre puede tener mínimo 2 caracteres y máximo 10. Entonces aquí haría algo similar, solo que aquí lo crearía con 11 caracteres. Y entonces al ejecutar esto me va a fallar porque, como veis, la excepción no se ha lanzado. Y entonces lo que tendría que hacer aquí sería pues otra comprobación, pues que sea menor, o sea, si es menor que 2 o es mayor que 10, de la excepción. Entonces, si ejecuto ahora de nuevo el test, veis que ya pasa. Vale, entonces esto es una forma, ya veis que haciendo TDD pues podéis ir completando esto de... o sea, es mejor hacer TDD porque si lo vais haciendo vosotros en el sentido de, bueno, pues ahora voy a comprobar que el nombre tenga estas condiciones, ahora voy a comprobar pues que la dirección tenga estas otras, que la edad tal, o que el employee ID sea lo que sea. Normalmente cuando lo hacéis sin test, sin TDD, solemos crear un montón de métodos con comprobaciones que no están comprobando realmente lo que queremos o con comprobaciones que nunca se van a ejecutar. Entonces eso lo que nos permite el TDD es que nosotros vamos creando los tests y diciendo, vale, pues ahora quiero crear un test que pase esto. Y así vamos completando nuestro código solo con las cosas que necesitamos, ¿vale? Sin añadir lógica innecesaria. Y bueno, podríamos hacer lo mismo con la edad, por ejemplo. Podemos hacer el último ejemplo. Vamos a decir que los clientes tienen que ser mayores de edad. Vale, entonces aquí podría crear test. Vale, estos son simplemente ejemplos para que veáis cómo se hace y así os quedan en el repositorio para que los tengáis de ejemplo. Y lo que haría sería pues copiarme esto. Esto sería self values de name y en la edad le voy a pasar pues 17. Vale, aquí voy a ponerle este mensaje así. Aquí podría ser un poco más granulares y poner un mensaje, el mensaje que vosotros quisierais. Por ejemplo, pues la edad tiene que ser más de 18, lo que sea. Pero bueno, si yo ejecuto este test, va a fallar, evidentemente. Y entonces lo que tendremos que hacer ahora es completar nuestro código.
Bueno, Tore te pregunta que si la validación tiene que tirar de infra, por ejemplo, que la mayoría de edad sea distinta en distintos países y tengas el dato de mayoría de edad en la base de datos. A ver, aquí no sé si lo comenté en el streaming anterior, que cuando hay una request, o sea, cuando estamos trabajando con HTTP, hay dos tipos de validaciones. Está como una prevalidación que se hace a nivel de request, pues que las cabeceras sean las que esperamos, que el JSON esté bien formado, etcétera. Y luego está la validación de nuestro dominio. Entonces, si nosotros necesitamos comprobar la mayoría de edad en nuestro dominio, o sea, en nuestro business logic, tendríamos que hacerlo o bien en los DTOs o bien, como os comentaba, utilizando un validador propio nuestro. Entonces, ese validador lo que haría sería comprobar, en el caso de que tuviéramos pues el país de origen del cliente o del empleado de la entidad que fuera, hacer esa comprobación nosotros. Vale, pues si por ejemplo en España son 18 y en Estados Unidos son 21, pues comprobar si la dirección del cliente es Estados Unidos, pues hacer esa validación. Pero eso todo no tendría por qué ser o sea, en infra, entendiendo infra como la capa de adapter que tenemos aquí en hexagonal. Vale, no sé si te he contestado, Torete, pero no sería parte de infra o de adapter. O sea, sería o de tu application o de tu domain. Vale, vamos a continuar con esto entonces y lo que vamos a hacer ahora es comprobar la edad. Lo que tenemos que hacer aquí es bueno, vamos a copiar este de aquí. Bueno, aquí puedo hacer create from message y vamos a hacerlo con un sprintf, porque lo que voy a hacer es meterlo en una constante. Vale, estoy haciendo la parte de refactoring ahora. Bueno, vamos a hacerlo en orden, ¿vale? Porque quiero que veáis un poco la filosofía de TDD. Entonces aquí, si 18 es menor que la edad, al revés, mayor, o sea, la edad es menor que 18, vamos a dar que la edad tiene que ser al menos 18. Entonces vamos a ejecutar este test ahora. Y que... vale, el mensaje... Vale, de momento vamos a comentar el mensaje. Y ya funciona. Podríamos copiarnos este mensaje que tenemos aquí. Y si lo ejecutamos, ahora tendríamos dos assertions. ¿Veis? Entonces ahora viene la parte de refactoring. ¿Qué podemos hacer aquí? Este 18 es lo que se le llama un magic number. Entonces hay que evitarlo lo máximo posible. Hay otra técnica que es extraerlo una constante. Minimum age, por ejemplo. Esto me lo está poniendo así. Dejadme ir a settings, coding style, default. Bueno, me lo está poniendo así. Seguramente luego con el CS Fixer me lo deje bien. Vale, entonces, lo primero, meter los números mágicos, que se le llaman, en una constante. Y lo segundo, crear un método. Entonces aquí me voy a crear private function check age. Y entonces, lo primero sería copiarme el código. Y lo segundo, vamos a refactorizar esto también y vamos a utilizar un sprintf. Y aquí le vamos a pasar un número, que es self minimum age.
Vale, esto se hace así porque se hace de manera dinámica en el sentido de que si el día de mañana cambiamos de 18 a 21, por ejemplo, pues esto no lo tocamos. Vale, si no tendríamos que venir aquí a este mensaje y cambiarlo también, o si se nos olvida, pues sería un error, porque le estaríamos mostrando al usuario una información que no corresponde. Y ahora por último lo que tenemos que hacer es reemplazar esto. Tenemos que crearlo también como static. Algo así, ¿vale? Y esto ya lo podría borrar. Esto incluso podría extraerlo también a otro método. Y esto sería validate, si me deja escribir, validate fields. Y ahora aquí tendría que pasarle los valores, ¿vale? Porque ya no puedo hacer esto porque este function getArgs está dentro de este scope y lo que me devolvería sería nada. Entonces aquí lo que voy a hacer es fields. Y aquí es donde le pasaría el método. Vale, o sea que aquí le voy a pasar los métodos de este método a este otro. Entonces fijaos que aquí pues tendría las validaciones y tendría las implementaciones aquí abajo. Vamos a ponerlas en orden. Vale, entonces lo de la edad, vamos a comprobarlo de nuevo. Y está funcionando perfectamente. Vamos a ejecutar todos los tests de nuestro DTO. Y ahí los tenemos. ¿Veis? Entonces, como veis, estamos haciendo este caso de uso en el que tenemos valores primitivos y lo estamos haciendo un poco manual. Como ya vimos aquí en el chat que me habéis comentado, con value objects, cada una de las validaciones iría en el constructor de cada value object en sí, o en el método estático para crearlos. Y lo que os dije que para la semana que viene voy a buscar el cómo instalar el validator component, hacer una abstracción para utilizar una interfaz y hacer estas validaciones, por ejemplo, a través de esa interfaz, pasándole el método validate, algo parecido a como tenemos aquí. Si venimos aquí a nuestro... Bueno, creo que lo tenemos en GitHub. No sé si lo teníamos en este repositorio. Sí. Uno de nuestros proyectos, de los varios que tenemos, que habíamos hecho un streaming explicando las capas en una aplicación. Si os fijáis, aquí teníamos este request argument resolver al que le estábamos inyectando el validator interface, que es la implementación concreta de Symfony, del componente de Symfony. Y si os fijáis, aquí lo que estábamos haciendo es pasarle el validator. Si os fijáis aquí, creábamos el DTO y luego se lo pasábamos al validator. Lo que quiero hacer yo es algo similar, pero creando la abstracción para no acoplar nuestra capa de aplicación y de dominio a esa librería. Pero el resultado sería algo parecido a esto. Nosotros vamos a tener una parte en nuestra aplicación, ya sea una factoría, un servicio, lo que sea, que se va a encargar de validar y lo que va a recibir como parámetro va a ser un DTO. Y para cada DTO va a tener unas reglas de validación y lo que va a hacer es comprobar, pasar la lógica y en el caso de que falle nosotros vamos a dar la excepción correspondiente. Si vamos a la documentación, que es lo que más me gusta de este componente, vamos a ver. Validation. Dejadme ver si es aquí. Constraints. Vale, fijaos, lo que me gusta de este componente es que tiene para todo, para UIDs, que es lo que habíamos hablado del Employee ID para ver si podíamos validarlo. ¿Veis? Tiene también, lo que pasa es que aquí pues es haciéndolo a través de esto.
nosotros lo que podríamos hacer es, ¿veis? Le pasamos el identificador y este assertions. Vale, vamos a ir viendo cómo hacerlo porque como este componente tiene validaciones para casi todo, mira, tiene para IPs, URL, longitudes, expresiones regulares, contraseñas, luego tipo de comparaciones, fijaos, igual, distinto, idéntico, tal, para números, si es positivo, positivo 0, por ejemplo, la edad no puede ser negativa, podemos utilizar uno de estos, para fechas, para selectores de idioma, para archivos, para temas de financieros, por ejemplo, pues el BIC y el IBAN de una cuenta. Vale, tenéis todos los... y luego otro tipo de constraints para colecciones, unique entities. ¿Veis? Es lo que os comentaba, de lo que os comentamos varias veces Moin y yo, que la rueda ya está inventada. Entonces no merece la pena nosotros crear toda la lógica como hemos visto aquí, de comprobar la longitud de un nombre, comprobar que la edad sea mayor que tal. Si ya está aquí, entonces lo que podemos hacer es utilizar este componente que ya tiene todas las validaciones que queremos y aún por encima están testeadas y tienen una comunidad por detrás que las soporta, y simplemente utilizarlas en nuestro código, pero en vez de utilizarlas embebido en el framework como estamos acostumbrados a hacer, utilizar esta arquitectura y hacer una abstracción. Bueno, no sé si ha quedado claro esto. Si tenéis alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver aquí de cómo validar un DTO, lo que voy a ir haciendo mientras, bueno, vamos a leer aquí el chat un poco. Vale, OneKaiTech pregunta, ¿qué recomiendas, Juan? ¿Tener la validación en los DTOs o convertir los valores que vas a pasar a la entidad como value objects? Eso lo comentamos un poco más arriba en el chat, no sé si ya estabas cuando lo comentamos, que esto es como una primera iteración. El tema de los value objects sí que estaría bien, porque dentro de cada constructor de cada value object tendrías ya la validación específica para ese valor. De hecho, es lo recomendado y seguramente lo haga. Crear un value object que sea de tipo name, otro que sea de tipo address, otro de age y luego el employee ID. Y luego lo que haría en este DTO, pues sería, en el constructor sería pasarle esos value objects. Pero como yo os comenté también varias veces en el tema de desarrollo de software, lo que se suele hacer o lo que suelo hacer yo y gente que conozco también lo hace es cuando vais a hacer algo, lo primero es hacer que funcione, ¿vale? Aunque el código sea un poco guarro, por decirlo de alguna forma, que funcione. Imaginaos que tenéis que hacer un endpoint, que vosotros le pasáis unos parámetros y tiene que devolver X. Pues primero hacéis que funcione para el happy path, que es que cuando vosotros mandéis esa request, tenéis el response que queréis. Y después empezáis a hacer iteraciones con el refactoring, es decir, hacéis que funcione, y hacéis test, si no estáis haciendo TDD. Y entonces, una vez que tenéis el código funcionando, aunque sea el happy path, y tenéis los tests que cubren ese caso de uso, empecéis a hacer iteraciones de refactoring. Pues la primera podría ser esta. Luego, si en el siguiente sprint o el siguiente mes o cuando sea, esto es static, tenéis tiempo, lo que podéis hacer es añadir otra tarea para hacer otro refactoring y vais haciendo iteraciones. Vale, el código nunca va a salir perfecto a la primera e incluso después de refactorizar 4 o 5 veces va a seguir, o sea, para otro de desarrollador siempre va a tener mejoras. Pero bueno, simplemente es ir haciendo testing y yo ahora que tengo todos los tests puedo ir jugando con ese componente que os dije porque tengo todos los casos de uso cubiertos. Bueno, Walter pregunta, ¿alguna estrategia si hay muchos magic numbers? Sí, esto se aplica para números o para strings. Lo que se suele hacer es crear clases abstractas que tengan esos valores. Se pueden crear como enum. Vale, yo aquí, por ejemplo, si tuviera varios valores, me podría crear yo qué sé. Lo voy a crear aquí, no sería el sitio correcto, pero podríais crear un age enum. Y aquí podríais crear, por ejemplo, pues Spain. Algo así, vale. Y luego lo queréis ir a utilizar, esto public static incluso.
Bueno, creo que lo podéis utilizar así, sin más. Y después aquí, pues utilizarlo. Decir, por ejemplo, pues... Vale, algo así. En vez de tenerlo aquí, como la edad mínima, pues la edad mínima para España, y entonces podréis utilizar los distintos valores en vuestro código. Sí, Radigar está confirmando justo lo que comenté, que también vimos antes, lo de los value objects. Lo que pasa es que ya os digo, hay que ser pragmáticos y expeditivos, lo que significa que tampoco hay que volverse loco al comienzo. Cuando una aplicación es pequeña y tiene 4 o 5 casos de uso, a lo mejor las reglas de negocio no están bien definidas, lo que os digo, que funcione lo que se pide y que esté testeado. Y a partir de ahí ir refactorizando y aplicando arquitecturas, aplicando value objects, aplicando validaciones, etcétera. Vale, OneKeyTech pone, no puedes mandar la lógica de validación del DTO al constructor y dejar el named constructor que haga un new self. También se puede hacer. De hecho, también está recomendado que en el constructor se haga el tema de la validación. Vale, también, por ejemplo, cuando trabajáis con eventos, lo que se suele hacer es que dentro del constructor se crea el nuevo evento o los eventos de esa entidad, en DDD, por ejemplo, para después hacer el dispatch. Pero bueno, ya os digo, eso como prefiráis. Se podría hacer en el constructor perfectamente, pero bueno, como esto está encapsulado también, no hay problema. ¿Se podrían utilizar los enum nativos de PHP 8.1? Sí, la verdad es que se podrían utilizar. Yo de momento no he tenido ningún caso de uso porque, bueno, principalmente en la empresa en la que trabajo tenemos un servicio en nuestro equipo que sí que tenemos PHP 8.1, pero no hemos tenido la oportunidad de probarlos. Pero se podrían utilizar perfectamente. Si el lenguaje os da esa opción y podéis, utilizarla. A ver, Hitore te pone, para el tema de los magic numbers que comenta Walter y dices de sacarlos a constantes en otra clase, ¿no recomendarías un include de un fichero que haga return de un array con todos los datos? Esto ya es a gusto del desarrollador. Se puede hacer esa clase enum que tenga las constantes y luego dentro podéis crear un método, por ejemplo, que sea return allowed values. Y eso os va a devolver los valores permitidos para ese num, para que podáis comparar, por ejemplo, con un inArray, el valor que le estáis pasando, que esté en el array, que devuelve ese método. Vale, a ver si lo puedo recuperar. Algo así. Vale, se suele hacer también algo así y después aquí, por ejemplo, si tuvierais que hacer un inArray, pues haríais inArray, yo qué sé, pues del valor que fuera, vale, en este caso tendría que ser un key o tal, decir, pues si este valor está en enum allowed values, vale, podríais hacer algo así. Podríais hacer un if en el que le estáis pasando un valor y estáis llamando a ese método allowed values de ese enum que os va a devolver los valores permitidos. Ya os digo que es soluciones hay un millón. Es simplemente buscar la que mejor se adapte a vuestras necesidades y sobre todo una solución que si estáis trabajando en un equipo con más desarrolladores sea una solución que todos entendáis y sepáis manejar bien. Porque así todos seréis capaces de hacer refactoring o de mejorar la calidad del código a la vez. Aquí dentro de Customer, Create Customer, tenemos el test para el DTO. Lo que voy a hacer es crearme una clase nueva que se va a llamar Create Customer Test. Este va a ser un test unitario, por lo tanto extiende de test case y lo que voy a hacer como siempre es dividirme la pantalla para tener por una parte el caso de uso y por otra parte el test. Entonces, dependencias, Customer Repository. Como fijaos que es una interfaz, entonces esto va a ser una interfaz o un mock object. Estoy utilizando PHP 8.1. Si tuvierais PHP 7.4, que es lo que seguramente os esté pasando en vuestras empresas, pues
así, ¿vale? Y esto funciona perfectamente. Con PHP 8.1 podemos hacer esto que mola más. Entonces ahora tenemos el método, bueno, tenemos el repositorio y el servicio, o sea, el use case, que es create customer. Y entonces tenemos el private create customer, que va a ser nuestro caso de uso. Entonces el método setup, voy a decir que this customer repository va a ser igual a this create mock customer repository class. Vale, entonces un pequeño truco aquí, cuando hagáis mock de una interfaz, perdón, esto es customer repository, cuando estéis haciendo el mock de una interfaz, basta con que hagáis el create mock. Si es una implementación concreta, en este caso voy a hacer el ejemplo para el Doctrine Customer Repository, que tiene constructor, tendréis que hacer get mock builder, pasarle el Customer Repository class, después disable original constructor para que deshabilite el constructor de esa implementación en concreto y get mock. Vale, entonces cuando hagáis un mock de una implementación en concreto, de una implementación concreta, como puede ser en este caso el Doctrine Customer Repository, como veis tiene un constructor que recibe unos parámetros, pues para evitar esos errores lo que tendréis que hacer es utilizar el get mock builder, deshabilitar el constructor original y que os dé el mock. Si es una interfaz, con hacer un create mock ya llega. Vale, por lo tanto siempre está bien trabajar con interfaces porque el tema de testing es muy fácil. Y ahora el this use case va a ser igual a new create customer y esto recibe como parámetro un customer repository. Le vamos a pasar el mock. Y ya estaría, ya tendríamos preparado nuestra clase para hacer test. Entonces vamos a hacer el happy path, que es create... bueno, solo tenemos el happy path porque si os fijáis, algo bueno de esta arquitectura es que cuando aquí tenemos este DTO ya viene validado. Y después aquí el customer simplemente recibe los valores y el repositorio lo va a guardar. Vale, entonces lo bueno de esta arquitectura, como podéis ver, es que puede dar el caso de que tengáis alguna excepción aquí o que tengáis algún caso de uso que haga un if y un else, pero por norma general, como cada caso de uso hace una cosa, el Single Responsibility Principle, pues va a ser muy fácil hacer el test. Por ejemplo, test create customer. Entonces aquí necesito un DTO, que en este caso puede ser este input DTO, así que lo que voy a hacer es crear DTO igual a create customer input DTO create, y esto recibe nombre, address. Vale, pues vamos a ir al test que hicimos aquí del DTO. Me voy a copiar estos valores. Vale, esto luego ya podéis crearos una clase base test case y tener todos estos valores para no duplicarlo, pero bueno, temas de refactoring. Y ahora el DTO, que sería este. Vale, podemos reutilizarlo. Y entonces ahora tenemos el DTO, que es lo que le vamos a pasar al use case. Y ahora lo que tenemos que comprobar es que se va a llamar a este método save con un customer, y el customer tiene que tener esos valores que le estamos pasando. Entonces aquí vais a ver algo que no sé si ya habíamos visto en test unitario y que está bastante bien, que es utilizar los callbacks a la hora de llamar a un método. Entonces aquí lo que voy a hacer es que this customer repository se espera que se llame una vez, el método save, y ahora aquí con el with es donde viene la magia, por decirlo de alguna forma. Yo aquí voy a hacer un this callback porque si os fijáis yo no sé el valor de este customer en tiempo de ejecución. O sea, yo aquí no puedo hacer ninguna comprobación porque hasta que no se ejecute esta línea yo no voy a tener el customer. Pero lo que se hace con PHP Unit es hacer un this callback y esto recibe una función en la que le voy a pasar un customer, que es mi modelo,
esto va a devolver un tipo boolean. Y aquí lo que voy a hacer es un return. Y lo que... bueno, aquí tenemos una constante, así que puedo utilizarlo. Lo que voy a hacer es que customer name va a ser igual a self... ¿cómo se llama esto? Values de name. Y aquí podemos hacer esto y customer address igual a self values de address. Podéis comprobar tantos valores como queráis, ¿vale? Podéis hacer customer age igual a así, por ejemplo. Y esto, bueno, nada, porque no va a devolver nada, ¿vale? Simplemente un save. Entonces, fijaos que aquí lo que le estoy indicando con este assertion es que el método save del customer repository se va a llamar una sola vez. Y aquí en este callback le estoy diciendo que el customer que se le va a pasar como parámetro va a tener que tener el mismo nombre que los valores que le estoy pasando yo en el DTO. Vale, incluso podemos añadir también el employee ID. Entonces, esto es la forma que tiene PHP Unit a través de este callback en el método with, que es comprobar el parámetro que se le está pasando se corresponde con el que nosotros esperamos. Entonces, aquí si os fijáis, yo les voy a pasar un DTO aquí con estos valores que tengo aquí arriba. Y lo que voy a hacer a la hora de ejecutar esta pieza de código es que esos 4 valores tienen que corresponderse con estos. Si no, es que algo estaría fallando aquí. ¿Vale? Es la forma de testear esta parte de código. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que el response DTO va a ser igual a this use case. Voy a llamar al método handle con el DTO que está esperando como parámetro. Y entonces ahora podemos comprobar la respuesta también. Entonces podemos comprobar que self instance of create customer output DTO va a ser igual al response DTO. Y ahora podemos comprobar los valores. Assert equals, por ejemplo. Self values de name va a ser igual a response DTO. Bueno, este solo devuelve el ID, perdón, me he equivocado. Aquí solo devolvíamos el customer ID, ¿vale? Que es el ID que se ha generado. Entonces, poco podemos comprobar porque se genera en tiempo de ejecución y no sabemos exactamente lo que es. Lo que sí que podemos comprobar, a ver si este tiene assert. A ver, dejadme comprobar. Bueno, esto es con regex. Buenísimo, Sebastián. Le pone, estaría bien tener un método que fuera, por ejemplo, assert UID y pone el creador. No creo que esto deba ser añadido a PHP Unit. A ver si tenemos alguna respuesta. Bueno, nada. Simplemente vamos a comprobar que sea una instancia de create customer output DTO y vamos a comprobar, por ejemplo, que ID, bueno, esto tiene que tener siempre un valor. Sí. Nada, vamos a dejarlo así de momento, simplemente para el ejemplo, ¿vale? Lo que me interesa es que veáis cómo funciona esto. Yo voy a poner aquí un breakpoint y voy a ejecutar este test. Y entonces, si os fijáis aquí, este customer tiene esos valores y entonces ahora vamos a pasar aquí al callback. Vale, me voy a meter dentro del return. Vale, y si os fijáis esto funciona así. Nosotros cuando ejecutamos el test, esto se va a ejecutar en tiempo de ejecución. Entonces, ¿qué significa? Que esto va a estar en espera.
se va a llamar al caso de uso y cuando se haga la invocación a ese método save vamos a pasar de nuevo al test. Vale, esto es lo más complicado para mí de PHP Unit. Entonces aquí si os fijáis le estoy pasando un customer que es el que se ha creado aquí, ¿veis? Porque lo tengo aquí. Entonces este customer ahora lo tengo aquí. Si os fijáis puedo venir aquí e inspeccionarlo y tiene estos valores. Entonces ahora aquí puedo comprobar que esos valores se corresponden con los que yo tengo. Si se cumple, seguimos la ejecución y el test pasa. Vale, imaginaos que yo ahora aquí me equivoco y pongo address. Si yo ahora ejecuto este test, me va a dar un fallo y ¿veis? Me está diciendo que el método save, cuando se ha invocado una vez, el parámetro 0 no se corresponde. ¿Veis? Me está dando un fallo. Porque está esperando esto, name, address, age y employee ID. Is accepted by the specific callback. ¿Veis? Me está dando un fallo porque no está aceptado. Aquí, en teoría, para hacerlo bien tendría que tener esto e imaginaos que el día de mañana viene un compañero y por error hace esto. Vale, que es lo que os comentaba, como el name es de tipo string y el address también, esto puede pasar y no os dais cuenta, ¿vale? Porque podéis estar guardando como dirección un nombre y es el típico error silencioso. ¿Qué pasa? Que cuando vosotros tenéis un test con este tipo de comprobaciones estrictas, cuando vosotros ejecutáis el test, os va a dar un fallo, ¿veis? Fijaos aquí, name tiene el address y en address tiene address. Entonces está dando que no es un valor aceptado. Does not match the expected value, porque lo que está esperando es que el name sea el nombre que le estamos pasando nosotros como parámetro del DTO. Entonces es una forma muy buena a través de test unitarios de comprobar que los parámetros se están pasando en el orden correcto y eso se hace con el callback. Vale, entonces quedaos con este ejemplo porque para mí es lo más difícil de PHP Unit, hacer este tipo de callbacks. Porque se ejecuta el test, va a vuestro caso de uso y vuelve al test. Y ahora que está bien, pues pasaría.